crees? ¿Alguna vez te preguntas si eres un hombre malo? No, no me lo pregunto, Marty. El mundo necesita hombres malos. Alejamos a los otros hombres malos de la puerta. Existe una tendencia general a creer que una sociedad justa e igualitaria es un ideal inalcanzable. Sin ir más lejos, hoy en día todo aquello que mínimamente se acerque a un futuro pacífico es señalado, despectivamente, como una utopía, término que, desde su propia etimología, hace referencia a un imposible. El arte contemporáneo no solo ha retomado esta creencia general, sino que, además, le ha sabido dar una vuelta de tuerca. Así terminamos llegando a la idea de que el mal no solo es inevitable dentro de la sociedad, sino que incluso es necesario para el mantenimiento de la misma. Los Estados Unidos ya no se opondrá a Kira. ¿Acepta a Kira? ¡Explíquese! ¿Cómo puede el gobierno hacer algo tan cobarde? Oigan, ¿les importa si les hago una pregunta seria? ¿Alguna vez han pensado en que Kira no es totalmente malvado? He estado pensándolo, y una parte de mí cree que no lo es. No estoy seguro. Pero creo que Kira trata de luchar contra el mal y cambiar el mundo a su manera. Y bueno, el mundo es un mejor lugar para quienes llevan una vida honesta, así que tal vez... También comprendo el otro lado. ¿Por qué tanta gente considera a Kira un salvador? No puedo odiarlo por completo. Creo que debo estar loco o algo así, ¿no? Quizás sobra explicar que el fragmento anterior pertenece a la serie Death Note, obra en la cual su protagonista Light Yagami consigue el poder para asesinar a quien desee. Light adopta el sobrenombre de Kira, un ser o entidad que, desde el anonimato, utiliza el poder conseguido para castigar tanto a aquellos que la sociedad ha clasificado como criminales, así como también a quienes quieran intentar detener su propio accionar de verdugo. Llegado a cierto punto de la serie, y gracias a Kira, la criminalidad en el mundo desciende y las guerras casi se extinguen. Eso mismo lleva a que incluso las personas que están en contra de los juicios y los métodos de Kira lleguen a aceptar que, después de todo, un verdugo en las sombras puede ser un mal necesario para la sociedad. Una idea similar plantea el personaje de Rust de la serie True Detective. Creo que la conciencia humana es un trágico paso en falso en la evolución. El trabajo en la división de homicidios de la policía llevó a Rust no solo a ver lo más bajo de la acción humana, sino que, además, a tener que infiltrarse, involucrarse y dialogar con el peor tipo de humanos posibles. Sumado al hecho de haber perdido a su esposa e hija, Rust terminó por desarrollar una visión pesimista de la vida. Para él, la maldad es un elemento innato e inevitable de la sociedad. Por ello, desde su perspectiva, intentar erradicar la maldad sería una lucha absurda e imposible. Antes que ello, Rust propone que es mucho mejor usar a los hombres malvados cuya mente aún no se encuentra completamente corrompida. Dichos hombres servirían para atrapar y castigar a aquellos seres de la especie cuya maldad es absoluta, sociopática y para nada provechosa dentro de la sociedad. Aunque pueda sonar extraño, a lo largo de la historia, la humanidad cambió su forma de definir qué es el mal. Podemos rastrear una idea en las primeras definiciones de la filosofía platónica, allá por la lejana Grecia clásica. Para Platón, el hombre es malo no por voluntad, sino por ignorancia. Con esto, el filósofo se refiere a que aquellos que obran de mala manera lo hacen no por deseo, sino por desconocimiento de lo que es bueno y verdadero. Si bien esta concepción puede sonar un tanto inocente, tiene su explicación. Platón concebía el mundo a partir del dualismo. Dicho de otro modo, para el filósofo existía una diferencia entre el mundo inteligible, es decir, el de las ideas, y el mundo sensible, es decir, el mundo material. Las ideas, dice Platón, son eternas e inmutables. Sin embargo, lo material y lo sensible es cambiante. Por ejemplo, los humanos tuvimos, tenemos y tendremos la idea de qué es una mesa. Esta idea se encuentra en el plano de lo inteligible.
A la hora de construirla, intentaremos replicar dicha idea en el mundo real, material y sensible. Sin embargo, a pesar de que todos tengamos la misma idea, todos construiremos una mesa distinta. Para Platón, el mundo material y sensible era engañoso y cambiante. Por lo tanto, quien basara su forma de actuar y de pensar en él, terminaría obrando y pensando mal. En otras palabras, terminaría similar a un hombre encerrado en una caverna, quien cree conocer las cosas del mundo, habiendo visto solo sombras de ellas reflejadas en una pared. El bien, dice Platón, no solo es real, sino que además es la fuente y el origen de todas las ideas. El bien, como el sol, es una luz que cae sobre las otras ideas, iluminándolas y aclarándolas para su correcto entendimiento. Si un hombre quiere conocer lo absoluto, deberá conocer el bien, pues solo el bien permite acceder a la verdad de las cosas. En otras palabras, deberá salir de la caverna para ver el mundo iluminado por el sol. Las ideas de Platón son interesantes, sin embargo, él las escribió hace casi 2000 años, un momento donde la guerra y la esclavitud eran tan normales como morirse a los 30 años. Y aunque las ideas de este filósofo hayan prevalecido a lo largo de casi toda la Edad Media, hay cosas que ni los griegos más perversos previeron, y esas cosas serían la Ilustración, la democracia capitalista y el mundo globalizado. Viejo, ¿no lo sabías? Las leyes no están hechas para ayudar a gatos comunes como tú y yo. Aquí en nuestro planeta, en los viejos tiempos, cada hombre se cuidaba a sí mismo, peleando y peleando más por las cosas buenas. Y los más malos y fuertes se quedaban las mejores cosas. Y decían, ¿y ustedes? A ustedes les toca arena. Y ahí fue cuando hicieron las leyes, ¿entiendes? Cuando los más fuertes consiguieron lo que querían, dijeron, esto es justo ahora. Esta es la ley. Cuando iban ganando, cambiaron las reglas. Abrir un debate filosófico cada vez que alguien sea considerado una mala persona es, para decirlo en términos prácticos, una pérdida de tiempo. Y los pensadores, aunque no se hayan puesto de acuerdo en qué es el mal y cuál es su origen, al menos se pusieron de acuerdo en formas para identificarlo y posteriormente castigarlo. Aquí es donde aparece un tipo llamado Thomas Hobbes, al que probablemente conozcas por su famosa frase Homo homini lupus, o traducido del latín, el hombre es un lobo para el hombre. Si bien no fue el primero en utilizar este término, Hobbes planteó la teoría del contrato social como una forma de organización social. Caray, se va por la vida tratando de ser amable con la gente. Luchas contra el impulso de partirles la cara y todo, ¿para qué? Según Hobbes, los humanos, en un estado de naturaleza previo a la sociedad, hacemos un contrato social implícito en el que cedemos nuestros derechos a una fuerza mayor, a la cual podemos llamar como Estado. El Estado, para Hobbes, es la institución que garantiza a los miembros de una sociedad el cumplimiento mutuo de los derechos. Así, por ejemplo, renunciando a tu capacidad de ejercer el robo, el Estado te garantiza que otro no vendrá a robarte a ti. Aquí es donde aparece una palabra clave que nos permite volver a Death Note y True Detective. Aquí es donde aparece la sociedad moderna y con ella la norma que regulará el comportamiento de todos los individuos. Aquí es donde aparece la ley. Tanto en Death Note como en True Detective nos encontramos con casi la misma clase de persona emitiendo casi el mismo discurso. Es decir, un agente de la ley que, luego de ver lo horrible del mundo, entiende que a veces una mala persona puede ser útil incluso para aquellos que respetan la ley. Hagamos una diferencia. No sería difícil enumerar personajes que han roto la ley en pos de una buena causa. Aang rompió la ley de Ba Sing Se para liberar a los ciudadanos del oscurantismo y la censura. Luffy desafió a la Marina para salvar a Robin y, en consecuente, defender el legado de los arqueólogos asesinados. Edward Elric desafió al gobierno de Amestris para liberar a la población del control del padre y sus homúnculos. En este sentido, dichos personajes no se alejan de Guy Montag, protagonista de la novela distópica Fahrenheit 451, o a Winston Smith, protagonista de 1984. Sin embargo, hay una
pequeña y gran diferencia al mismo tiempo entre los personajes mencionados y el dilema planteado por Death Note y True Detective. Las leyes a las que se enfrentaron, por ejemplo, Aang, Luffy y Edward, son leyes de estados dictatoriales y represivos, es decir, son leyes que fueron creadas no para proteger a la población, sino para doblegarla y dominarla. Volviendo a la filosofía de Hobbes, cuando el Estado no es lo suficientemente fuerte para garantizar el contrato social y el bienestar de los integrantes de una sociedad, la sociedad puede retomar el derecho natural a protegerse a sí mismos de dicha injusticia y dicha debilidad. Dragones celestiales, esclavos y tiendas de humanos. Cuando las personas al poder deciden abusar de su posición, hacen que los criminales tengamos más humanidad. Cuando la escoria dicta las reglas del juego, crea más escoria. En comparación, nosotros somos más santos que ellos, ¿no crees? He aquí la gran diferencia, pues en Death Note y True Detective no hay estados dictatoriales, sino que la maldad se manifiesta y se utiliza en estados de derecho. Pese a la eficiencia de la ley y la justicia, los individuos aceptan y avalan la existencia del mal como algo necesario. Dicho de otra forma, pese a que el contrato social siga intacto, los individuos consideran que hay lugares y situaciones donde la ley es inútil o insuficiente. ¡Te ordeno que te calles! ¿Te ordena? ¿Quién se ha creído que es? Soy vuestro rey. Pues yo no os he votado. A los reyes no se les vota. ¿Y cómo os convertisteis en rey? La dama del lago extrajo la espada Excalibur del seno del agua, simbolizando que la divina providencia me elegía a mí, Arturo, para que empuñase la espada. Por eso soy vuestro rey. Una mujer extraña que vive en una charca y reparte espadas no sirve de base para un sistema de gobierno. El poder ejecutivo supremo deriva de la voluntad de las masas. ¡Cállate! ¿Vale? ¿Quieres callarte? ¡Oh! Aquí vemos la violencia inherente al sistema. ¡Que te calles! Uy, venid a ver la violencia inherente al sistema. ¡Socorro, socorro! ¡Me están reprimiendo! Con el fin de la Edad Media, la articulación de los estados modernos y el inicio del capitalismo, el mundo occidental tuvo que llevar a cabo una enorme serie de cambios y transformaciones a nivel social, político y económico. Pensemos en las dimensiones por un instante. A grandes rasgos, durante la Edad Media la sociedad europea se dividía en estratos: los monarcas, la nobleza, el clero y muy por debajo el campesinado o pueblo. Este orden se sostenía en base a una concepción teológica del mundo, es decir, que el mundo se organizaba y regulaba en función de la voluntad de Dios. Sin embargo, durante los siglos XV y XVI, la Edad Media se acaba y con ella la concepción teológica se abandona. Ahora la humanidad adoptaría una corriente de pensamiento que tiene su base no en Dios, sino en el humano y la ciencia. De este modo, tiene lugar el Renacimiento y, consecuentemente, aparecen la modernidad y posteriormente aparecerá la Ilustración. A grandes rasgos, la Ilustración fue un movimiento intelectual que tuvo a la razón como base e ideal supremo. Los hombres ilustrados tuvieron un gran entusiasmo por explorar, descubrir y sobre todo explicar el mundo que se abría ante sus ojos. La razón y la ciencia, según se creía, no solo guiarían dicha tarea, sino que además marcarían el camino para una sociedad próspera e igualitaria. Hoy en día sabemos que la ciencia no es tan Gucci como se pensaba en ese momento. Sin embargo, faltarían siglos para la bomba atómica y los campos de concentración. En ese tiempo, la institución que regulaba, organizaba y mantenía el nuevo orden social no era otra que el Estado. Como hijo de la modernidad y protegido especial de la Ilustración, el Estado se prestó como la base y el sostén de todas las instituciones. En el día a día de la sociedad moderna, el Estado tenía que ocuparse de un pequeño pero muy real problema que ponía en jaque a todo este castillo de naipes que era la razón ilustrada. El Estado tenía que ocuparse entonces del crimen y la delincuencia, o dicho de otra forma, había que encontrar la manera de vigilar y castigar el mal. あんたがどうあっても牧島を殺さないのは違法だからです。
犯罪を見過ごせないからです。悪人を裁けず人を守れない法律をなんでそうまでして守り通そうとするんだ。法が人を守るんじゃない。人が法を守るんです。Hobbes aseguró que el Estado es la institución que posee el monopolio legítimo de la violencia. Con esto, el autor se refería no solo a que la sociedad en su conjunto delega a esta institución el poder para administrarla, sino que, sobre todo, la sociedad delega el poder para castigarla. Siguiendo esta lógica, cada individuo dentro de un grupo social da por sentado que, relegando su derecho natural al robo o al homicidio, el Estado se encargará de que otras personas no ejerzan dichos derechos sobre él mismo. Y, en caso de que se haga, el Estado se encargará de castigar dichos delitos con la pena correspondiente. Psycho Pass es un anime que representa esta idea mostrando un futuro distópico donde la humanidad es administrada por el sistema civil. Civil es un sistema que, a través de dispositivos electrónicos, puede medir el nivel de peligrosidad de los individuos. En este mundo, los oficiales de la ley portan armas ultra avanzadas y equipadas con dicho sistema. De este modo, si ellos te apuntan y tu nivel de peligrosidad es alto, pues digamos que te toca ir a pensar al rincón. A grandes rasgos, Psycho Pass representa este pacto social implícito donde el Estado se encarga de regular el funcionamiento de la ley. Sin embargo, en este mundo los problemas no tardan en aparecer. La maldad que tanto busca erradicar el sistema civil termina apareciendo incluso donde uno menos lo esperaría. Poco a poco, los oficiales de la ley que se encargan de ejecutar a los criminales empiezan a manifestar ideas peligrosas para el sistema que, en un principio, les otorgó el poder para juzgar a sus iguales. Los oficiales poco a poco deterioran su psicología y al final el sistema civil detecta niveles de peligrosidad en sus formas de pensar. En otras palabras, detecta niveles de peligrosidad o pensamientos similares a la de los criminales que en un principio tenían que perseguir. Dicho de otro modo, los oficiales se terminan transformando en criminales. Citando una famosa frase de Nietzsche, quien lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse en un monstruo. Y si miras fijamente al abismo durante mucho tiempo, el abismo también mirará dentro de ti. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Qué es el mal? ¿Cómo se manifiesta en la sociedad? ¿Y cómo es posible identificarlo y erradicarlo? En su libro Vigilar y Castigar, Foucault explica cómo las sociedades modernas, creadas a partir de la Ilustración, se encargaron de fundamentar los métodos de control y de castigo social. Foucault explica que tanto las ciencias médicas, la psicología y distintas ciencias sociales participaron en dicha tarea. De esta forma, para Foucault, la modernidad creó tanto una arquitectura del poder como una serie de agentes encargados de mantenerla. El resultado, para el filósofo, derivó menos en una receta para erradicar el mal y más en una forma para controlar la forma de pensar, actuar y vincularse de los individuos. El sistema civil, como las sociedades actuales, es capaz de identificar el mal. Sin embargo, no puede explicar cuál es el origen y la esencia del mismo. Por lo tanto, la existencia del sistema civil y la ley termina siendo más una forma de detener el mal antes que un método para erradicarlo. Por lo tanto, la ley termina por ser más una forma de control humano que un método de cambio psicológico. 魂の秘密を暴くに至り、この社会は激変した。だが、その判定には人の意志が介在しない。君たちは一体何を基準に善と悪をより分けているんだろうね。僕は人の魂の輝きが見たい。それが本当に尊いものだと確かめたい。だが、己の意志を問うこともせず、ただシビラの信託のままに生きる人間たちに果たして価値はあるんだろうか。君たちでは僕の罪を計れない。僕を裁ける者がいるとしたら、それは自らの意志で人殺しになれる者だけさ。Aquí es donde volvemos al inicio, pues el sistema civil, siguiendo la misma lógica de Death Note y True Detective,
encuentra un uso a la maldad de los agentes corrompidos. El sistema civil es incapaz de eliminar el mal, sin embargo, ve utilidad en el mismo. Los agentes de la ley, antes encargados de controlar a las personas, tienen ahora el trabajo de eliminar a los criminales. De esta forma, similar al planteamiento de Rust de True Detective y Kira en Death Note, un criminal puede ser ejecutor de otros criminales. Después de todo, su mente está lo suficientemente corrompida como para soportar dicha tarea sin convertirse del todo en un criminal absoluto. Si lo analizamos, aunque el sistema y el Estado pretendan ser creaciones cuya base es la razón y la colaboración social para el progreso futuro, no pudieron evitar la creación y el crecimiento de personas malvadas dentro de sí mismos. La ley, entonces, termina siendo ineficiente y, en consecuencia, cuestionable por los sujetos que deberían seguirla. Por ello, no es raro ver individuos que crean que la única solución ante los fallos de la ley sea ignorarla por completo o tomarla en sus propias manos. De esta forma, se crean sujetos que pretenden ignorar la ley en pos de un bien mayor. Es así como se crean los vigilantes. Diario de Rorschach, 12 de octubre, 1985. Esta ciudad me teme. He visto su verdadero rostro. Las calles son canales extendidos. Están inundados de sangre. Todas las plagas se ahogarán. Los restos acumulados de todo el sexo y homicidios les llegarán hasta la cintura. Las prostitutas y los políticos gritarán mirando al cielo: ¡sálvanos! Y yo murmuraré: no. Un vigilante, o usando el término anglosajón, un watchman, son hombres o mujeres que ignoran la ley y el contrato social para cobrar por mano propia aquello que ellos llaman justicia. Un vigilante tiene una filosofía opuesta a la de los filósofos de la modernidad. Ellos actúan solos y en los márgenes ocultos del resto de los ciudadanos por las posibles represalias de sus actos. En general, los vigilantes no plantean la forma de solucionar los errores que llevaron al deterioro de sus mundos. Al contrario, plantean que el mal es inherente a los humanos y que incluso, siempre y cuando sean ellos quienes lo ejerzan, es decir, quienes se salten la ley, será justificable y necesario para la sociedad. El superhéroe moderno es, en esencia, un vigilante, un watchman y la encarnación del debate sobre el uso y la utilidad del mal en la sociedad. Aquí se me podría decir que me equivoco, que los héroes no son gente malvada. Después de todo, muchos de ellos suelen mantener la creencia de que no se debe matar a sus enemigos. Sin embargo, a efectos prácticos, dicha máxima de vida parece ser más una excusa para irse a dormir tranquilos por la noche y menos un valor moral para cambiar la sociedad. Y es que, si vamos a efectos prácticos, ¿cuánta gente muere porque Superman, Batman o Spider-Man deciden no acabar con la vida de sus villanos? Villanos que claramente costaron y costarán decenas o incluso centenares de fallecidos. Y ojo, con esto no quiero decir que es un error tomar la postura de no matar. A lo que me quiero referir es que al final, tanto los héroes que matan como los que no, terminan consiguiendo los mismos resultados a efectos prácticos. En un principio, las sociedades pueden creer necesitar o incluso avalar la existencia de estos vigilantes o watchmen, pero no por nada dicen que el poder corrompe, y ¿quién más va a dejarse corromper por el poder que las personas que creen estar más allá y por encima de él? Yo no me equivoco. No soy como el resto de ustedes. Soy más fuerte, más astuto. Soy mejor. ¡Soy mejor! Me harté. Ustedes deberían agradecerle a Cristo de que yo soy quien soy, porque me necesitan. Soy el único que podría hacerlo. No es raro que muchos autores se hayan volcado a hacer últimamente el típico cliché de Superman malvado. Por supuesto que amo a tu madre, pero ella es más bien
como una mascota. ¿Una mascota? Esta es la única opción. Este arquetipo se da en personajes como el patriota y pretenden mostrar las consecuencias de ceder las decisiones legales y morales a aquellos que se creen por sobre la sociedad y que se creen más allá del bien y del mal. Ya lo dijo Alan Moore. Superheroes in the real world are kind of funny. They're also kind of scary. Because actually a person dressing in a mask and going around beating up criminals is a vigilante psychopath. That's what Batman is, in essence. And we came up with the character of Rorschach as a way of exploring what that Batman-type driven, vengeance-fueled vigilante would be like in the real world, and the short answer is a nutcase. Al final, Rogers, como Kira, no es más que un fanático con delirios de superioridad moral que cree que golpeando criminales podrá cambiar la sociedad que le dio vida. Rogers, Light y Rost, todos ellos no son más que la representación de un sistema y una sociedad cruel, caótica y corrupta. Una sociedad cuyas leyes han fracasado y ha llevado a ciertos hombres a la ironía de creer que solo ignorando todo pacto social o colectivo serán capaces de generar un cambio general y sostenido en sus sociedades. Sociedades que, cabe aclarar, terminan odiando y mirando con desprecio por juzgarlos. Mira lo que necesita para imitar una fracción de nuestro poder. Creo que la conciencia humana es un trágico paso en falso en la evolución. Somos criaturas que no deberíamos existir, según la ley natural. Soy más fuerte, más astuto. Soy mejor. Esta ciudad me teme. Todas las plagas se ahogarán. Las prostitutas y los políticos gritarán mirando al cielo: ¡sálvanos! Y yo murmuraré: ¡no! Me he convertido en la justicia, en la salvación de la humanidad. Desde que Kira apareció hace 6 años, las guerras cesaron y el índice mundial de crímenes se redujo a más del 70%. Pero no es suficiente, el mundo está podrido. Solamente yo podía hacerlo. No había otra forma, debía salvar al mundo. Esa era mi misión. ¿Quién más habría sido capaz de llegar tan lejos? ¿Quién no se habría rendido? ¡No! Eres un simple asesino, Light Yagami, y crees ser un dios. Pero no eres más que un asesino en serie desquiciado. Ni más, ni menos.